maravillosamente lo que es la compresión. Ah, pero ¿y la tracción? No tanto. Soporta un poco, pero nada significativo. Entonces, para subsanar esta tracción de aquí abajo, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ponemos basas conjugadas de acero. En la parte inferior, donde está pasando la tracción. Por lo tanto, esta basita de acá, esta la que acabo de dibujar con rojo, en mi sección se verá así, voy a decir que son 3 basitas de acero conjugados. Y entonces estas 3 basas, una vez que se fisure el hormigón, porque estas 3 basas no van a trabajar, van a estar tranquilamente ahí, se va a hacer el vaciado, va a soportar su peso propio, no pasa nada. Al momento de que nosotros pongamos esta carga Q y empiece a fisurarse este elemento, una vez fisurado, recién trabaja lo que es el acero. Recién va a trabajar estas 3 basas de acero conjugado que hemos puesto. Por lo tanto, yo no voy a decir que el concreto soporte una parte de la tracción, no, para nada. Mis 3 basas de acero son los que van a soportar todo este diagramita en triangulito, la van a soportar las basas de acero. Y este diagrama en azul, que es la compresión, la va a soportar el concreto. Eso es hormigón armado. Nos pondremos aquí citos. Ahora, hormigón preesforzado, la idea es un poquito más, un paso extra. La idea es la misma. La idea es anular esta tracción, que alguien soporte esta tracción, que alguien haga algo con la tracción. Seguimos en la misma idea. Hormigón preesforzado. Pero la pregunta del examen, ¿qué me decía? Me decía netamente el sistema pretensado. Entonces entraremos ahí. Entraremos al sistema pretensado. Vamos a admitir un momento. Ya. Sistema pretensado. Vamos a tener exactamente lo mismo. El planteamiento es el mismo. Tenemos nuestra viga, una viga de hormigón, SAS, y le va a pasar lo mismo. Mi sección va a ser rectangular. Vamos a ubicar lo que es el eje neutro y puedo dibujar un diagrama. Debido a esta carga Q que vamos a aplicar, yo voy a tener este mismo diagrama de acá. SAS. Yo he dicho que para nosotros azul es compresión, rojo es tracción. Ya, eso es lo que está pasando. Pero, ¿quién produce esto? Esto lo produce el momento. Ahora, ya no voy a utilizar estas basas de acero conjugado. Ahora recién entro a hormigón preesforzado. ¿Cómo podemos solucionar otra vez esto? Sé que esta compresión en azul, este diagrama de tensiones, la va a soportar el concreto, ok, pero, ¿y la tracción, esta tracción de abajo, quién la va a soportar? Lo que vamos a hacer es pasar un cable justamente por el centro, justamente por el eje neutro. Esa ha sido la primera idea del hormigón preesforzado. Pasamos un cable por el centro y ¿qué es lo que vamos a hacer? A este cable que está pasando por el centro, yo lo voy a jalar con una fuerza P.
preesfuerzo. Yo voy a jalar esto con una fuerza P, preesfuerzo. Listo, lo tesamos. Y lo que hacemos consiguiente es vaciar el hormigón, esperamos a que fragúe y lo soltamos. Es decir, estas fuerzas P ya no van a actuar en este sentido. Una vez que yo suelte estos cables y actúe la fuerza P, lo que va a hacer la fuerza P es comprimir al elemento. Listo. Lo que va a tratar de hacer el cable es volver a su longitud original. Entonces va a empezar a comprimir el elemento. Ya. ¿Y esto en qué nos sirve? ¿Esto en qué nos ayuda? Dibujaremos aquí. Aquí está nuestro cable, justamente en el eje neutro. ¿De qué nos ayuda esto? Esto nos va a ayudar a crear una tensión. ¿Qué tipo de tensión? Si aquí arribitas recordando resistencia de materiales, ¿qué he dicho? Que el momento me produce tensión. Esta es la fórmula. Pero y entonces, una fuerza puntual P, ¿me produce tensión? ¿Me produce esfuerzo? Por supuesto que sí. Yo sé que sigma es igual a ¿qué? Puede ser igual a una fuerza P dividido entre el área de la sección transversal. ¿La fuerza P en qué va a estar? En kilogramo fuerza. O kilopondios. El ingeniero maneja kilopondios, ¿no? Le diremos kilopondios. Ya. Y el área de acero, probablemente en centímetros cuadrados. Esfuerzo. Kilogramo sobre centímetro cuadrado es unidad de esfuerzo. Pero ¿qué es lo interesante? Que este esfuerzo que está provocando la carga puntual es constante. En toda la sección transversal es constante, no tiene ningún tipo de variación. Entonces, yo muevo esto por un costado, movemos esto a un costado, ¡zas! Y aquí puedo introducir ese diagrama, ese nuevo diagrama que se me está creando. Lo que va a hacer es comprimir al elemento, ya lo he dicho. Entonces, la tensión va a ser constante y va a ser un rectángulo. Todo en azul. Azul para mí es compresión. Ya. Ahora, debido a la introducción de este cable, yo me he creado un nuevo diagrama de tensiones. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué procede? Sumar, ¿por qué no? Entonces, si esta es mi sección transversal, ¿no? Pondremos aquí para que no se equivoque. Sección transversal. ¿O no? Lo que nos interesa aquí, hemos dicho que es calcular las tensiones. Eso es lo que nos interesa. Entonces, en este punto superior, ¿a qué va a ser igual? La tensión en la fibra superior. ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual la tensión en la fibra inferior? Podemos unir esto un poquito más, a ver. ¡Sas! ¡Sas! Nos daremos esto. Y esto se convierte en más. Y esto es igual a ¿qué? Ya. ¿Qué he dicho? Yo he dicho que este diagrama rectangular, ¿por quién está formado? Por mi fórmula. La tensión provocada por una fuerza axial es igual a la fuerza P dividido entre el área. Aquí abajo también, la fuerza P dividido entre el área. Ya. Tengo calculado las tensiones en estos puntos. ¿Cómo calculo las tensiones en estos dos puntos de acá? Ya lo había visto arriba. El momento me produce tensión, por lo tanto la tensión es igual al momento por el bracito Y dividido entre la inercia. Entonces yo aquí debería poner el momento multiplicado por el brazo Y dividido entre la inercia, y aquí también debería poner lo mismo, el momento multiplicado por el brazo Y dividido entre la inercia. Ya, ahora hablaremos de signos. En hormigón preesforzado, para nosotros compresión va a ser positivo
y tracción va a ser negativo. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener positivo. ¿Por qué? Porque aquí arriba hay compresión y aquí arriba hay compresión. En cambio, aquí abajo, este primer término es azul, es compresión, pero el segundo término es tracción, va a ser negativo. Listo. De esta manera yo puedo calcular las tensiones. Resulta que la tensión en la fibra superior va a ser igual a la fuerza P dividido entre el área más el momento por el brazo Y dividido entre la inercia. Y abajo, para la fibra inferior, para la tensión en este punto de la viga, va a ser igual al preesfuerzo dividido entre el área menos el momento por el brazo Y dividido entre la inercia. ¿Y qué estoy buscando con todo esto? ¿Para qué me tomo esta molestia? Hemos visto que en el hormigón armado, el problema era que el hormigón por sí solo no soporta bien la tracción. Entonces, esta tracción hemos dicho que la soportan las basas de acero. Y aquí ya no tenemos unas basas aquí abajo que estén soportando esa tracción, no. Tenemos un cable que está pasando justamente por el punto central, por el eje neutro. Entonces, ¿quién está soportando esta tracción? Lo que estamos buscando es anular esta tracción. Y para eso hemos creado este diagrama de acá, este diagrama en azul, esta compresión pura, a este se le llama compresión pura, a este término, a este diagrama de tensiones se le conoce como compresión pura. Entonces, esta compresión pura me va a ayudar a deshacerme de esta tracción que tengo aquí. ¿Y qué es lo que voy a tener? Como resultado, vamos a tener el siguiente diagrama. Si me doy cuenta qué está pasando aquí arriba en la fibra superior, tengo compresión más compresión todavía. Como resultado, ¿qué voy a tener? Voy a tener mucha más compresión. ¡Sas! Lo vamos a alargar hasta ahí, vamos a exagerar. Y abajo, ¿qué tengo? Tengo compresión menos la tracción. Y lo que yo estoy buscando es que este término de acá, sea idéntico a este segundo término, cosa de que cuando se sumen ambos nos dé cero. Chao tracción, se acabó. Es decir, nuestro diagrama va a terminar así. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos puramente compresión. Está variando la compresión, no lo puedo tomar como compresión pura. Compresión pura que hemos dicho que es esto, que la tensión de compresión no varía en ningún momento. Aquí en el resultado nos está variando, pero tenemos pura compresión. Y el hormigón aguanta pues la compresión. Ya no es necesario poner basas de acero. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? ¿Cómo hemos anulado el hecho de utilizar estas basas de acero? Introduciendo un cable y tensándolo inicialmente, cosa de que al momento de soltarlo, provoque una compresión en el elemento y listo. Por lo tanto, aquí tenemos netamente compresión. Y el semestre se va a basar en esto, en tratar de conseguir este triángulo perfecto de acá. De esto se va a basar la materia, en esto va a consistir la materia. Todo el semestre vamos a estar con esto. Vamos a luchar de tal forma de conseguir este diagrama. Pero, antes que me olvide, ya hemos dicho que el ingeniero no utiliza este término de acá. Lo que utiliza el ingeniero, y ustedes ya lo han debido ver, es el momento sobre el módulo resistente. Eso es lo que utiliza. Pero, vámonos más aquícitos, a ver. Vámonos aquí. ¿Qué sabemos nosotros? ¿A qué es igual el módulo resistente por definición? Por definición, es igual a el bracito Y sobre la inercia. Sí, estoy seguro. Sí, así es. El bracito Y sobre la inercia.
Claro, pues tiene que ser... Sí, pues tiene que ser centímetros. ¿El bracito en qué va a estar? Va a estar en centímetro, la inercia está en centímetros a la cuarta, este se va, aquí nos queda 3. No, es al revés, pues sí, sí, centímetros cúbicos nos tiene que dar. Ahora sí, este módulo resistente es igual a la inercia dividido entre el bracito Y. Ahora sí, todo cuadro. La inercia en que está en centímetros a la cuarta, el brazo Y simplemente en centímetros, y ahora sí, y me queda cubo. Por lo tanto, el módulo resistente se mide en centímetros cúbicos. Ya. Ahora, tenemos la siguiente fórmula. Hemos dicho que el esfuerzo, la tensión, es igual al momento por el brazo Y dividido entre la inercia. ¿Esto a qué puede ser igual? Vamos a hacer la ley del sándwich. Momento por el bracito Y dividido entre 1 sobre la inercia dividido entre 1. ¿Qué es lo que sabíamos? ¿Qué es lo que hacíamos? Medios con medios, extremos con extremos. Por lo tanto, esta Y que está aquí, tranquilamente puede bajar acá. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Que la tensión es igual a el momento dividido entre 1, le pondremos todavía. Dividido entre 1 sobre la inercia dividido entre Y. Y está bajando abajo. Y esto es igual, por lo tanto, al momento sobre inercia dividido entre Y. Pero yo he dicho que este término es el módulo resistente. Módulo resistente es igual a inercia sobre el bracito Y. Por lo tanto, esto es igual a momento sobre módulo resistente. Simplemente es eso. En la mayoría de las bibliografías, pero lo van a ver de esta manera como está actualmente, que la tensión provocada por esa carga Q es igual al momento por el Y sobre la inercia. Sasas. Vamos a reemplazar esto entonces por lo que conocemos. Momento dividido entre el módulo resistente de la fibra superior y momento sobre el módulo resistente de la fibra inferior. ¿Por qué? Porque puede pasar que el bracito Y no sea igual. ¿Y cuándo el bracito Y no va a ser igual? Cuando la sección no sea simétrica. Ahorita es un rectángulo, es doblemente simétrica, no hay ningún problema. Pero cuando no sea, entonces va a haber una diferencia y va a existir tanto módulos resistentes para fibra superior como fibra inferior. ¿Ya? Ya, creo que eso ha quedado claro. Esta ha sido la primera idea del sistema pretensado. Después ha venido una idea un tanto mejor. Nos copiaremos. No. Ya. ¿Cómo podemos hacer aún más eficiente este sistema? Pero ¿por qué buscaríamos hacerlo más eficiente? ¿Cuál es el problema? El problema es que, si nosotros nos damos cuenta, ¿qué he dicho? Que este término de la compresión pura, presión sobre el área, tiene que ser igual a la tracción que se está provocando, cosa de que se pueda anular. Ahora, la fuerza P para poder hacer que este término sea igual al segundo es demasiado, es muy grande. Más cuando estamos hablando de luces de 10, de 20 metros, la fuerza P que tendríamos que poner es demasiado grande. Entonces necesitamos un segundo término que esté ayudando. ¿Por qué no podría crear una nueva tensión si lo que he hecho es crear una tensión de la nada, introduciendo un cable? ¿Cómo podría crear otra tensión que nos esté ayudando a deshacernos de esta tracción? Ahí entra. Discúlpenme un momento.
Ya, ahora sí. Ya. ¿Cómo podríamos crear otro? Lo que vamos a hacer primeramente, otra vez, vamos a ubicar nuestro eje neutro. Lo vamos a extender hasta allá. No, me he excedido mucho. Hasta ahí sí, ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover este cable un poquito más abajo. Inicialmente ha pasado por donde es el eje neutro, ahora no. Ahora va a pasar más abajo, acá, en este punto. ¡Zas! Lo haremos un poquito más grueso para que se note. ¡Zas! Ahora el cable está pasando por ahí y la idea es la misma. Primero lo tenso, vacío el hormigón, espero a que fragúe y recién lo suelto. Y una vez que lo suelte, van a existir dos fuerzas que van a estar comprimiendo al elemento. Aquí tenemos una fuerza P y aquí tenemos una fuerza P. Ya. Y el diagrama va a ser bastante parecido. Nos copiaremos esto, aprovecharemos. El diagrama va a ser bastante parecido. A ver, a ver, a ver. No me falles, Pisazo. Sas. Listo, ya. Vamos a borrar el resultado. Y vamos a apartar esto un poquito. Vamos a separar esto. ¿Por qué? Porque hemos dicho que vamos a crear un nuevo término. Ya. Esta fuerza P sigue precomprimiendo al elemento, es decir, sigue existiendo este diagrama de tensión de acá, sigue existiendo la compresión pura. ¿Qué es lo que vamos a añadir ahora? Vamos a añadir el momento interno. Pero ¿de dónde se va a provocar el momento? Yo sé que cuando esté presionando el elemento desde la parte inferior, ¿a qué va a tender a ser mi elemento? ¿Qué va a hacer? ¿Hacia dónde se va a mover? Como yo estoy presionando allá abajo, el elemento va a tender a elevarse. Es decir, va a flectarse hacia arriba. Ya, ahora retrocederemos un poquito. ¿Qué hemos dicho? Hemos dicho que en el hormigón armado, cuando yo le ponía esta carga Q, yo provocaba un momento, pero este momento, ¿qué hacía? Este momento hacía flexionar a mi viga hacia abajo. Y tengo el caso opuesto aquí abajo. Puedo hacer ingeniería a la inversa. Si yo sé que la viga se está flexionando, se está flectando hacia arriba, entonces existe un momento. Hay un momento. ¿Y quién provoca ese momento? Esta fuerza P. Pero el momento a qué es igual. Le vamos a llamar momento interno. El momento interno a qué es igual. Momento es simplemente fuerza por brazo. Entonces va a ser el esfuerzo P por un brazo. ¿Y cuál va a ser el brazo? Esta distancia de acá. La distancia que existe entre el eje neutro y la fuerza P, donde se está aplicando la fuerza P. Y yo le voy a llamar excentricidad. Aquí mi cable ya no está en la parte central, sino que está en la parte inferior. Este es el eje neutro y entonces la excentricidad es la distancia desde el eje neutro hasta el acero. Esto es excentricidad. Entonces, el preesfuerzo por la excentricidad es igual al momento interno. Listo. Ahora analizaremos esto más un poco. ¿Qué está pasando en la fibra superior? Fibra superior es FCT, fibra inferior es FCB. La fibra superior se está traccionando.
En cambio, la fibra inferior se está comprimiendo. Por lo que mi diagrama de tensiones va a ser el siguiente. Si arriba se está traccionando y abajo se está comprimiendo, tengo este tipo de diagrama. Para nosotros tracción es rojo, compresión es azul. Ya. ¿A qué va a ser igual esta tracción? Es un momento igual. O sea, aplica esta misma fórmula. Es decir, ya hemos demostrado que el esfuerzo es igual al momento sobre el módulo resistente. Ya lo hemos demostrado. Entonces es lo mismo. Este nuevo diagrama de tensiones que nos hemos sacado del bolsillo es igual a el momento sobre el módulo resistente en la fibra superior y al momento sobre el módulo resistente en la fibra inferior. ¿Qué es lo que va a cambiar? Lo que van a cambiar son los signos. Ahora, arriba tengo tracción, por lo tanto, esto es negativo. Y abajo tengo compresión. Aquí está compresión, por lo tanto, esto es positivo. ¿Y qué es lo que he logrado con esto? Lo que he logrado es que ahora dos términos estén luchando contra esta tracción. Por lo tanto, esta fuerza P de preesfuerzo ya no va a ser tan grande como en la primera opción. Listo, nos hemos inventado otro diagrama de tensiones. Por lo tanto, esto va a ser igual. Y ahora, ¿en qué más nos ha ayudado? Hasta ahora hemos rebajado o hemos podido disminuir la fuerza P. Pero ¿qué está pasando arriba? Porque aquí abajo lo que quiero conseguir es que se vuelva cero, no pasa nada. Va a seguir siendo cero. ¿Arriba seguía siendo cero? Sí. Pero ahora, si se dan cuenta, ya no es simplemente sumar una compresión más otra compresión. No, ahora incluso la compresión está siendo cestada. Es decir, yo ya no voy a necesitar que el F'C del elemento sea tan grande, que la resistencia característica del hormigón sea tan grande. Ahora el triángulo es aceptable. Vamos a ponerlo de esta manera. Todo sigue siendo compresión y sigue siendo un triángulo perfecto. Pero a comparación del de arriba, aquí lo que tenía era compresión más compresión, entonces el hormigón hubiera tenido que tener un F'C bastante elevado. En cambio aquí ya no. Aquí en la parte superior tenemos tracción que está rebajando un poquito a toda esta compresión inicial que teníamos. O sea, lo hemos optimizado por la manera en que lo vean. Completamente optimizado. Y ahora la pregunta es, ¿se puede optimizar un poquito más? ¿Podemos sacarnos otro truco del bolsillo? Por supuesto que sí. Y ahí es donde entra el sistema posttensado. Veremos la hora, a ver. No, ya, me he emocionado mucho. Acabaremos la respuesta del examen. Listo. Ya tenemos planteado lo que es el sistema pretensado. En otro momento vamos a ver el posttensado. Ya, ahora sí podemos entender lo que hemos visto al inicio de la clase. Recién podemos entendernos. Entonces, ¿a qué hace referencia esta tensión previa? Nos dice que es la aplicación de fuerzas externas. Ya hemos visto que qué es lo que hacemos inicialmente, es tensar estos cables. Tensamos estos dos cables, ¿con qué? Con una fuerza P. Eso es la fuerza, esa es la fuerza externa de la que nos está hablando. Después, aplicación de fuerzas externas para crear estados elásticos previos. ¿A qué hace referencia esto de estados elásticos previos? Cuando nosotros hablamos de estado elástico, ¿qué nos viene a la mente?
volvemos a hormigón armado. Nos viene a la mente descarga, carga, descarga. Es decir, que nuestro elemento puede sufrir una cierta flexión, pero regresa a su estado inicial. Eso es un estado elástico. Es decir, que los efectos flectores no son permanentes. Estamos todavía en un estado elástico. Cuando pasamos a un estado plástico, ya no. Ya las deformaciones que se consiguen, o al menos un cierto porcentaje, son permanentes. Pero ¿por qué previos? ¿Por qué estados elásticos previos? ¿Antes de qué? Previos haces referencia a antes. ¿Antes de qué? Antes de que se aplique la carga Q. En hormigón armado, ¿qué hemos visto? Hemos dicho inicialmente está mi viga, nadie le está molestando. La viga por sí misma ha sido capaz de soportar su peso propio. Y ahí está la viga, completamente horizontal, nadie le está haciendo nada. Y cuando aplicamos la carga Q y empieza a fisurarse la parte inferior, recién empieza a trabajar el acero. Esa es la idea. Pero en hormigón preesforzado ya no pasa eso. ¿Qué hemos visto en hormigón preesforzado? Que inicialmente yo teso el cable, netamente pretensado. Yo teso el cable, armo el encofrado que tenga que tener, hago el vaciado, espero el fraguado del hormigón. Y una vez que haya fraguado, recién suelto el cable. Y a partir de ahí empiezan las etapas del preesforzado. ¿Qué han visto en etapas del preesforzado? ¿Qué etapas del preesforzado conocemos? En las etapas del preesforzado hemos conocido a tiempos igual a 0 y a tiempos igual a infinito. Tiempos igual a intermedio es un artificio para tensiones diferidas. No vamos a hablar de esto aún, no estamos entrando a tensiones diferidas. Entonces, tenemos tiempo es igual a 0 y tiempo es igual a infinito. En hormigón armado, ¿cuánto sería tiempo es igual a 0? Cuando la viga ha sido vaciada y está completamente horizontal, todavía no hemos aplicado la carga Q, simplemente se ha hecho el vaciado y ha fraguado y ahí está, nadie le está molestando. Eso es tiempo es igual a 0. Pero en hormigón pretensado, en el sistema pretensado, ¿cuándo es tiempo es igual a 0? En el momento en que yo suelto el cable y el cable trata de volver a su estado inicial, a su longitud inicial, por lo tanto, empieza a precomprimir el elemento. Desde ahí empieza tiempo es igual a 0. Por lo tanto, en tiempo es igual a 0, el elemento ya está en compresión. Cuando es tiempo es igual a 0, ya existe pues, este término de acá. Este término de compresión pura ya existe. Este término de acá, momento dividido entre WT, ¿esto es debido a quién? Esto es debido a la carga Q. Y ahora vámonos abajo. Abajo, ¿cuándo es tiempo es igual a 0? ¿Quiénes actúan en tiempo es igual a 0? En tiempo es igual a 0 actúa la compresión pura y estas tensiones provocadas por el momento interno. Este término, este tercer término de acá, ha sido provocada por la carga Q. Entonces, desde tiempo es igual a 0, o sea, previo, antes de que venga la carga de servicio, ya existen estas dos tensiones. Y en el caso de arriba ya existe esta única tensión, pero ya existe. En cambio, en el hormigón armado, en tiempo es igual a 0, no existe nada. Nadie está actuando, nadie le está haciendo algo a la viga. Por eso nos dice que es para crear estados elásticos previos. Estados elásticos, ¿por qué? Porque en tiempo es igual a 0, ya que está actuando el momento interno. ¿Y qué está haciendo este momento interno? Ya he dicho que ese momento interno está elevando a mi viga. Y si la viga se está elevando, está en un estado elástico, pues. Porque al momento de que yo ponga la carga Q, probablemente esta deflexión se va a anular y va a volver a ser horizontal.
A eso se refiere con estados elásticos previos, que en tiempo es igual a cero, esta viga ya está deflectada, pero está deflectada hacia arriba, está deflectada a mi favor. Continuemos. Después dice, antes, durante y después de la aplicación de las cargas de servicio. ¿Por qué antes? Justamente lo que hemos dicho, en tiempo es igual a cero, la viga ya está deflectada hacia arriba. Durante todo el tiempo de la vida útil de la viga. La carga Q, cuando hablamos de puentes, que es generalmente lo que vamos a hacer en la materia, vigas para puentes, nosotros sabemos que el camión no va a estar pues, todo el tiempo. Las cargas van a ir, van a venir, por eso es durante y después de la aplicación de las cargas de servicio. Eso es hormigón preesforzado. Hormigón preesforzado es introducir fuerzas de tal manera que nosotros podamos crear tensiones que contrarresten esta tracción de aquí. Y una vez que entienden esto, las posibilidades ya son infinitas. ¿Qué elementos sufren tracción? Las columnas sufren tracción, las losas sufren tracción, los muros de contención sufren tracción, las fundaciones sufren tracción. La mayoría de los elementos sufren tracción y nosotros podemos anularlo. Eso es hormigón preesforzado. Ya, respuesta. ¿Qué se entiende por tensión previa aplicada al sistema pretensado? Ya hemos explicado el sistema pretensado. ¿Qué es pretensado? Porque se tesa antes del fraguado del hormigón, antes del fraguado. Vamos a la siguiente pregunta. A ver qué hora tenemos. 10:30, ya. Vamos a hacerlo de manera veloz. Solo esa pregunta era la más interesante. Vámonos con la 1. Nos dice, ¿qué se entiende por conducto de paso en hormigón preesforzado? A ver. Sí. ¿Sí? Entonces la respuesta específica de la anterior pregunta sería todos los diagramas más o solo la fórmula de las fibras. Yo los respondería de la siguiente manera. Primero explicaría lo que es el sistema pretensado. El sistema pretensado consiste en tesar los cables antes del fraguado del hormigón. Listo. Hasta ahí tenemos de eso definido. ¿Y cuál es la tensión previa? La tensión previa es la aplicación de fuerzas externas para crear estados elásticos previos antes, durante y después de la aplicación de las cargas de servicio. Y dibujen estos dos, sí o sí, porque en el sistema pretensado hay estas dos opciones, que el cablecito pase por el centro y que el cable pase por abajo, pero ambos contienen pues, esta tensión previa. Debido a estos diagramas que ya hemos dicho, en este caso 2 y en el caso de arriba 1, debido a esos diagramas, el elemento ya tiene pues, una tensión previa. A eso hace referencia. En ambos casos existe la tensión previa. Entonces, sí, métanle una explicada de lo que es el sistema pretensado, después qué es esto de tensiones previas, y al final métanle estas dos. Los dibujitos de los diagramas y las fórmulas. Largo, ¿no?
En un examen pasado que me han enviado, sí, le decía, y le he observado que, y que es algo del sistema pretensado. Simplemente habían puesto lo que es el concepto de lo que es tensión previa, pero ¿y dónde queda el sistema pretensado? Algo así le ha puesto, pretensado y un signo de interrogación. Entonces, sí o sí hay que hacer estos diagramitas. Ya, esto es más que nada un dilema de concepto. A ver cómo lo entienden ustedes. Les explico. ¿Qué es lo que pasa en el sistema posttensado? Netamente el posttensado. Lo que hacemos es primeramente armar todo lo que va a ser el armado de la viga, o sea, los estribos, si va a tener basas longitudinales por cambios de temperatura, todo el armado se hace primero y después recién se coloca lo que es la vaina. Nos dibujaremos. Recién colocamos lo que es la vaina. Y la vaina, nosotros sabemos, esto va a hacer referencia a lo que es nuestra viga, pero la viga no está vaciada aún. ¿Ya? No está vaciada. Simplemente lo que vamos a tener es su esqueleto, el armado. Y ahí lo que vamos a hacer es ubicar la vaina. ¿Con qué? Con una trayectoria parabólica. ¡Sas! ¿Listo? Una vez que esta vaina ha sido bien fijada, recién se procede al vaciado del hormigón y se espera al fraguado todavía. Entonces, vamos a decir que es una viga rectangular. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener así? Una vista transversal. Todo lo que vamos a tener es una viga y vamos a tener un hueco que está yendo por el medio de la viga. Esta viga va a tener un hueco y ese hueco tiene una forma parabólica. Este hueco de aquí es el conducto de paso. ¿Por qué? Porque mediante este conducto van a pasar los torones, ¿ya? Entonces, podríamos decir que este conducto de paso es la vaina que utilizamos para el sistema posttensado. Sí, podríamos decirlo que sí. Pero si quieren explicarlo de una mejor manera, digamos, por así decirlo, inicialmente lo que podrían poner es todo el proceso. Pues. Para el sistema posttensado lo que hacemos es utilizar vainas, las cuales nos permiten introducir los torones para realizar el tesado después del fraguado. Estas vainas generalmente son metálicas, ¿ya? Y se anclan en el esqueleto o en el armado de acero de la viga, se anclan. Se realiza el vaciado y se espera el fraguado del hormigón. De esta manera pudiendo conformar lo que es los conductos de paso. Por estos conductos de paso introducimos los torones y una vez realizado el tesado de los torones, los conductos de paso se rellenan con una lechada de cemento. Eso es el conducto de paso. Ahora, yo se los voy a anotar una pequeña respuesta para que no nos quedemos así al aire nomás, pero espero que sí se haya entendido. Aquí hace referencia a conducto de paso. Es simplemente el hueco que dejamos para que podamos introducir los torones y se pueda proceder con el tesado. Simplemente eso es conducto de paso. Ya, entonces yo en mi examen pondría lo siguiente. ¿Qué es un conducto de paso? Es un conducto, pues no hay otro sinónimo.
Es un conducto hueco, generalmente metálico, por donde se introducen los torones. Por donde se introducen los torones, el cual es colocado en el armado de la viga. Antes del vaciado y fraguado del hormigón. Listo. Ya. Dicho conducto lleva una trayectoria específica. Entre paréntesis, parabólico. Ya, si quieren no lo ponen. Ya. Una vez tesados, no, como dicho conducto lleva una trayectoria específica. Sí, está bien. Una vez tesados los torones, estos conductos de paso son llenados con una con la le pondremos con la inyección de una lechada de cemento. Lechada de cemento. ¿Por qué? Porque no olvidemos que los cables son de acero. Y si el acero va a estar dentro de un conducto metálico, o sea, el hormigón no está tocando los cables. Para eso son las vainas, para eso son estos tubos, estos conductos. Como no lo está tocando y todo es metálico, cabe mucha posibilidad de que estos se oxiden, ¿ya? Entonces, el propio hormigón, en el hormigón armado, el propio hormigón nos sirve para recubrir pues, estas basas de acero y no se oxiden. Por eso hacemos esta lechada de cemento. Es decir, estos tubos, estos conductos se llenan con cemento, se hace un morterito de cemento con una dosificación específica y se inyectan SAS en todos los conductos, en todas las vainas. Dudas sobre esto. Creo que no, era bastante sencillo, ¿no? Ya, lo único que había que entender era que es conducto, el huequito que dejamos ahí en las vigas. Vámonos con la 2. 2. Explicar la sección ideal del edificio. Clásico de clásicos.
Ya, este lo haremos más rápido. A ver. Clásico de clásicos. Ya, estamos hablando de un edificio, ¿ya? Ya estamos hablando de puentes. Sabemos que en puentes, para dimensionar una viga, simplemente podemos utilizar lo que es la luz dividido entre 20. Pero para lo que son edificios, vigas de teatro, utilizamos este concepto de sección ideal. ¿Y qué me dice? Me dice que el módulo desistente de la sección tiene que ser mayor o igual al módulo necesario. Ya. Ahora, este módulo necesario, ¿a qué haces referencia? Haces referencia a las cargas. ¿Qué cargas están actuando? Y el módulo de la sección, haces referencia pues, a la sección. Es decir, lo que va a aguantar mi sección siempre tiene que ser mayor o igual a lo que necesita que resistan mis cargas. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, el módulo resistente de una sección rectangular, ¿a qué es igual? Podemos saberlo de memoria. Es simplemente base por h al cuadrado sobre 2. No es necesario que se dice demostrar, pero se demuestra rápido, pues, al tiro. A ver, aquí sí, al costadito lo haremos. Si nosotros tenemos una sección rectangular, sabemos que va a tener una altura h y es de base B, ya, por lo tanto, el eje neutro siempre pasa por el centro, esto es eje neutro. Y los bracitos Y, ¿a qué es igual? A la distancia desde el eje neutro hasta la última fibra. Por lo tanto, esto es Y esto es Y. Listo. El módulo resistente, por definición, hemos visto a qué era igual a la inercia dividido entre el bracito Y. La inercia de una sección rectangular simplemente base por altura al cubo sobre 12. Y el bracito Y me doy cuenta que es simplemente la mitad de la altura, es decir, h medios. Ya. H se va con el cubo, me queda cuadrado. Este 2 se va con el 12, me queda 6. Por lo tanto, medios con medios, extremos con extremos. Arriba me queda base por altura al cuadrado y abajo simplemente me queda 6. De ahí sale. ¿Listo? No es necesario poner eso en el examen. Ya, entonces esto tiene que ser mayor o igual al módulo resistente necesario. Hemos dicho que tiene que ver con las cargas. Por lo tanto, esto es igual al momento total dividido entre una tensión admisible. Entonces, B por H al cuadrado dividido entre 2 tiene que ser mayor o igual a. ¿A qué es igual el momento total? Aquí no quiero que se me confundan. ¿Ya? Algunas veces cuando ya hemos resuelto ejercicios finales, exámenes de segunda instancia, el ingeniero casi nos hace diseñar simplemente la viga. Entonces solo hablamos de momento por peso propio, ¿ya? Pero aquí en ningún momento te está diciendo pues, que es solo la viga. Te está diciendo una sección ideal en edificios. Es decir, nosotros tendríamos que considerar no simplemente el peso propio, sino una sobrecarga, una carga de la losa. Esas cositas deberíamos considerar. Ahora, ¿dónde nos va a influir eso? En el cálculo del momento total, pues. Nosotros, ¿qué sabemos? Que este momento total va a ser simplemente igual a ¿qué? Al momento de la carga muerta más los momentos producidos por la carga viva. Ya, a eso es igual. Ahora, ¿cómo saco el momento debido a la carga viva? Fácil, pues, carga viva siempre es dato, ¿no? Yo puedo decir que el momento por carga viva va a ser igual a simplemente la carga viva multiplicado por la luz al cuadrado entre 8. De ley. Pero ahora, el momento por carga muerta,
El momento por carga muerta simplemente va a ser las cargas muertas por la luz al cuadrado entre 8. Pero en esta carga muerta, ¿quiénes están? En esta carga muerta está lo que es el peso propio de la viga, también está una sobrecarga de la losa, también está el peso propio de la losa. Son varios términos que están aquí. No es simplemente el peso propio. Lo que me han pasado en algunos exámenes les ha puesto mal. ¿Por qué? Porque simplemente aquí han puesto Q del peso propio. Porque estamos mecanizados a hacer eso. Cuando ya hemos resuelto exámenes pasados, exámenes finales, instancias, generalmente trabajamos solo con peso propio. Pero está mal. Siempre tienen que ser carga muerta. Así que no se me confundan en eso. Esto tiene que ser 20 puntos asegurados. Carga muerta, ya. Por lo tanto, el momento total, reemplazo valores. Sé que es el momento por carga muerta más el momento por carga viva. SAS. Y la tensión admisible es igual a 0.45 F'C. Cuando estamos hablando de hormigón preesforzado, ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que H va a ser igual a 3 veces B. H es igual a 3 veces B. Entonces, despejamos B. B va a ser igual a H tercios. Reemplazamos esto aquí arriba. Entonces, en vez de B, yo pongo H tercios multiplicado por H al cuadrado dividido entre 2. Y esto tiene que ser mayor o igual a ¿qué? Al momento por carga muerta más el momento por carga viva dividido entre 0.45 de F'C. Ya despejamos simplemente H por H al cuadrado, H al cubo, dividido entre 3 por 2 es 6. Uy, nos estamos confundiendo. Esto es B por H al cuadrado dividido entre 6. Por hacerlo a la rápida. Esto es 6, esto es 6 y esto es 6. A ver. 6, 6 y 6. ¡Zas! Ahora sí, 3 por 6, 18 de memoria. 18 y como me dice mayor o igual, tranquilamente lo vuelvo una igualdad sobre el momento por carga muerta más el momento por carga viva sobre 0.45 F'C. Ya, sacamos raíz cúbica simplemente, entonces H va a ser igual a la raíz cúbica. El 18 va a pasar a multiplicar 18 por el momento por carga muerta más el momento por carga viva dividido entre 0.45 de F'C. Ya tengo H y B a qué va a ser igual. B va a ser igual a H tercios, ya lo habíamos puesto arriba. Ya tenemos los dos. SAS. Fácil, sencillo. Pero nunca hay que olvidarse de la grafiquita del Inge. Siempre hace una gráfica bastante controversial, pero hay que ponerlo. Hace lo siguiente. El ingeniero nos dice que las dimensiones que acabamos de sacar son estas. Esto es H, esto es B. Pero lo que tenemos que hacer, ya que estamos hablando de hormigón preesforzado, es partirlo a la mitad y dividirlo entre 3. Es decir, al final nos estaríamos quedando aquí con... Uy. Aquí nos estaríamos quedando... Uy, qué feo. Con H medios. Y aquí nos estaríamos quedando con B tercios.
Ahí está. Eso sería 3 preguntas. Chao. ¿Dudas? ¿Consultas? Creo que no. Tal vez podríamos profundizar un poquito, ya que esto se va a ir a YouTube y les va a servir si entran a su examen final. Este QG, este de aquí, esta carga muerta. ¿Por qué digo que se tiene que tomar en cuenta una sobrecarga, el peso propio de la losa? Esto no pongan a su examen, es simplemente conocimiento general. Se hace lo siguiente, pues chicos. Si estamos hablando de una viga para edificios, por supuesto que hay losa, pues existe una losa. Nos dibujaremos un entramadito, a ver, sas, visto desde planta, algo sencillo. Sas, tenemos 2 losas y la viga que nosotros vamos a diseñar es esta del centro. Ya, construcción de edificios simplemente. ¿Qué es lo que procedemos a hacer? Áreas tributarias, porque la carga viva y la carga muerta, les recuerdo que son cargas superficiales. Están en kilogramos sobre metro cuadrado, o en nuestro caso kilopondio sobre metro cuadrado. Y nosotros, para utilizar esta fórmula de aquí, que la carga viva es el momento debido a una carga linealmente distribuida, es igual a la carga Q por la luz al cuadrado entre 8. O sea, esto de acá. La carga Q tiene que ser linealmente distribuida para que yo pueda utilizar esta fórmula, que el momento es 1/8 de Q por la luz al cuadrado. Q tiene que ser una carga linealmente distribuida, pero la carga viva y la carga muerta que generalmente utilizamos en edificios son cargas superficiales. ¿Cómo lo convierto entonces en carga linealmente distribuida? Áreas tributarias. Y si yo digo que esta luz 1 es la luz más grande, en cambio la luz 2 es la luz más corta, ¿cómo va a ser? Nos pondremos aquí. La luz 1 resulta que es mayor a la luz 2. ¿Cómo va a ser la distribución de mis áreas? De la siguiente manera. Sas, triángulo para ti y sas. Por lo tanto, a la viga, el área de influencia, el área tributaria, es un trapecio. ¿Ya? Y en construcción de edificios, el ingeniero nos da una fórmula. ¿Es válida usarlo? Por supuesto que sí. En el examen final, instancia, siempre utilizamos esta fórmula de construcción de edificios, que nos dice lo siguiente, que si tú quieres una carga linealmente distribuida, va a ser igual a ¿qué? A la carga, a esta carga superficial. Aquí lo vamos a poner que tenemos de dato una carga superficial. O sea, la carga viva se mide en kilopondio sobre metro cuadrado y una carga muerta o sobrecarga, como quieran decirle. En construcción de edificios le decimos sobrecarga, ¿no? Y siempre, sí, en los exámenes finales igual le llamamos sobrecarga. Una sobrecarga que también está en kilopondio sobre metro cuadrado. Ya, entonces cualquiera de estas 2 cargas pueden entrar aquí en vez de Q. Cualquiera de estas 2 ingresa aquí en Q. Y la fórmula me dice que es Q por la luz corta dividido entre 3 por tres menos la luz corta dividido entre la luz larga, todo esto al cuadrado, dividido entre 2. Es decir, una vez que yo meta estas cargas aquí, ¿qué voy a tener como resultado? Una carga linealmente distribuida, kilopondio sobre metro. Ah, ya. Entonces yo voy a tener que hacer esto 3 veces. De aquí voy a sacar
cuando haga lo que es mi análisis de cargas muertas. ¿Quiénes van a salir? ¿A quiénes voy a calcular? Inicialmente, el peso propio de la losa. De ley. ¿Cómo saco el peso propio de la losa? Simplemente es pues, ¿qué se dice? El peso específico del hormigón armado, que está en kilopondio sobre metro cúbico, lo multiplico por el espesor de la losa T, que va a estar en metros, cosa de que al final me quede kilopondio sobre metro cuadrado. Listo. ¿Qué más? Voy a tener la sobrecarga de dato. ¿Y en qué va a estar la sobrecarga? En kilopondio sobre metro cuadrado. Sumo ambas cargas. Y recién tengo una carga debido a la losa húmeda, le vamos a llamar, ¿ya? En kilopondio sobre metro cuadrado. ¿Listo? Este Q de aquí, yo los emplazo aquí en la fórmula en vez de este Q y voy a tener una carga linealmente distribuida. Eso va a entrar como carga muerta en este QG. Y ahora la carga, la carga del peso propio de la viga es otro trámite. La carga del peso propio de la viga que estoy diseñando, ¿a qué va a ser igual? Al peso específico del hormigón armado, que está en ¿qué? En kilopondio sobre metro cúbico. Lo multiplico por el área de la sección transversal de mi viga. Por lo tanto, voy a tener metro cuadrado. Y entonces yo voy a tener kilopondio sobre metro. ¿Sabes? Qué hermoso. Carga linealmente distribuida directo. Y esta carga debido a la losa húmeda que es emplazado aquí, yo voy a tener unos resultados. Yo voy a tener un resultado que va a bajar aquí abajo. Y se van a sumar ambos. Aquí yo voy a tener un QLH igual, linealmente distribuida. Kilopondio y ambos se van a sumar. Ambos se suman y al final voy a tener un QG total, la carga muerta total, en kilopondio sobre metro, carga linealmente distribuida. Y este dato recién puede entrar a nuestras fórmulas acá. ¿Se entiende, no? Se entiende. Vamos con una pregunta más, a ver. ¿Qué se entiende por tensión previa? Ya lo hemos hecho. Desarrollar el cálculo de la armadura real de torones. Clásico de clásicos también. Ya. Hay que iniciar desde el inicio. Todas las preguntas desde el inicio de los tiempos. No vamos a poner directamente que el área de acero es igual al preesfuerzo sobre la tensión de trabajo. No. Siempre desde el inicio. Ya, pues eso. Si sabemos que el área de acero es igual al preesfuerzo inicial dividido entre la tensión de trabajo, ¿de dónde ha salido este preesfuerzo? Este preesfuerzo lo calculamos de las fórmulas de tiempo es igual a infinito. ¡Sas!
Y en tiempo es igual a infinito, ¿en qué fibra? ¿Qué fibra nos interesa? La fibra inferior. Pero ¿por qué utilizamos esta fórmula de la fibra inferior? Creo que tenemos una clase en YouTube explicando esto. Pero utilizamos esta porque cuando estamos hablando de tiempo es igual a infinito, o sea, donde ya está el camión, donde ya están pasando las cargas, nuestra viga, ¿qué va a hacer? Probablemente tienda a deflectarse hacia abajo. Por lo tanto, la fibra inferior es la que se está traccionando. Y es lo que nosotros no queremos a toda costa. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular una fuerza de preesfuerzo, P inicial, P sub 0, de tal forma que no exista tracción aquí. Esa es la idea. Por eso utilizamos la fórmula de la fibra inferior. Sabemos que existen dos fórmulas, una fórmula para la fibra superior, una fórmula para la fibra inferior. Tal cual como hemos visto acá, cuando estamos haciendo la deducción de las formulitas, tenemos una fórmula para calcular la tensión en la fibra superior y tenemos otra fórmula para calcular la tensión en la fibra inferior. Los términos son los mismos, lo único que cambia son los signos. Ya, entonces de tiempo es igual a infinito, la fórmula es la siguiente. Me dice que la tensión en la fibra inferior es igual a el preesfuerzo inicial dividido entre el área de la sección de la viga más el momento, el momento interno, pero nosotros no ponemos momento interno. Nosotros ponemos preesfuerzo inicial por la excentricidad dividido entre el módulo resistente de la fibra inferior. Listo. Menos el momento debido al peso propio de la viga dividido entre el módulo resistente de la fibra inferior. Listo. Menos el momento de la losa húmeda sobre el módulo resistente de la sección compuesta de la fibra inferior. ¿Por qué compuesta? Porque en tiempo es igual a cero. ¿Quiénes existen? Existe la compresión pura, existe la tensión debido al momento interno y existe la viga, pues existe su peso propio. Después, recién se hace el vaciado de la losa húmeda junto con el diafragma. Entonces, momento por el diafragma dividido entre el módulo de la sección compuesta. Y una vez que existe losa húmeda y diafragma, ya existe una sección compuesta. Ya no puedo tomarlo como simplemente módulo de la viga. Ya existe una sección compuesta. Y continúa esto. Menos el momento debido a la estructura superior dividido entre el módulo resistente de la sección compuesta menos el momento debido a la capa de soldadura de 1 pulgada sobre el módulo resistente de la sección compuesta, menos el momento debido a la carga viva sobre el módulo resistente de la sección compuesta, menos el momento por impacto sobre módulo resistente de la sección compuesta. ¿Ya? ¿Y esto a qué va a ser igual? Ya lo hemos dicho. Hemos dicho que nosotros no queremos que exista tracción ahí abajo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Uy, hasta aquí puede estar en la otra página. ¿Qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es este triángulo perfecto. Queremos esto como resultado. Que arriba exista compresión, pero abajo nada. Que la tensión sea cero, que no exista tracción. ¿Podría existir compresión? Sí podría existir, es decir, un trapecio. ¿Podríamos tener esto? Sí podríamos decir. Pero ¿qué pasa si es un trapecio? Cuando nos sale un trapecio como diagrama, estamos sobredimensionando. Es decir, estas dos fuerzas de compresión han sido muy grandes. Ni siquiera lo necesitaba, ni siquiera hacía falta, han sido muy grandes. Es decir, el preesfuerzo que hemos utilizado ha sido muy grande. ¿Y en qué va a afectar eso? En masa cero. Pues. No me conviene. Pues. Por eso, cuando nos sale trapecios, es sobredimensionado. Cuando la viga está así al 100, al punto 5B, tenemos un triángulo perfecto.
Ya fue. No, pero estamos aquí, pues. Sí, ya está bien. Por lo tanto, esta fórmula es igual a 0. Conocemos todos los términos, porque si conocemos la sección de la viga, conocemos los módulos existentes, los momentos conocemos, la excentricidad se calcula, el área conocemos, ¿cuál es mi única incógnita? P sub 0. Entonces, cuando yo iguale a 0 esta ecuación, lo que estoy haciendo es hallar P sub 0. Y una vez encontrado este preesfuerzo, o sea, la fuerza con la que tengo que tesar los cables, tranquilamente yo podría hallar lo que es el preesfuerzo final. El preesfuerzo final es simplemente mayorar en un 20% al preesfuerzo inicial. Este 20% hace referencia a las pérdidas, ¿ya? Si mis pérdidas son 30%, esto se convertirá pues, en 1.30. Si es 25%, esto se convertirá en 1.25. Listo, por ahí comenzamos. Y ahora sí, una vez teniendo el preesfuerzo de 100, puedo calcular lo que es el área de acero. Hay que ser detallados en el examen. Ya, área de acero es igual a este preesfuerzo inicial dividido entre la tensión de trabajo. ¿Por qué? Porque si yo sé que este preesfuerzo es fuerza, me sale kilopondio dividido la tensión de trabajo, ¿a qué es igual? Es una tensión, pues, es kilopondio sobre centímetro cuadrado, cosa de que se va kilopondio, ¿qué me queda? Me queda centímetro cuadrado, me queda un área. Por eso, de ahí sale esta fórmula. Listo. Pero la cosa no muere aquí. Ya sabemos de dónde ha salido P sub 0, pero ¿de dónde sale la tensión de trabajo? Lo haremos abajito, ¿no? Seguiremos un orden. ¿De dónde sale esta tensión de trabajo? Fs. ¿De dónde sale? Ya. Todo sale de la norma. Estamos trabajando con la Ashton, ¿no ve? ¿Qué sabemos? Inicialmente tenemos que conocer lo que es la tensión unitaria de corte. Simplemente fórmula. Tensión unitaria de corte igual a la tensión de rotura de los cables dividido entre el área unitaria. Podemos desarrollar esto todavía. ¿A qué es igual la tensión de rotura de los cables? Como nosotros usamos cables de grado 270 KCI, la tensión de rotura es igual a 18.729 kilopondio sobre centímetro cuadrado. Listo. Ahora, el área unitaria. El área unitaria de un torón de media pulgada es igual a 0.987 centímetros cuadrados. Y pondremos aquí entre paréntesis, para torones con un diámetro de media pulgada. Para diámetros de media pulgada. De media, ¿no? Chips. Ya conocemos la tensión unitaria de corte. ¿A quién más tengo que conocer? La tensión de fluencia. La tensión de fluencia es más sencilla. Es simplemente el 90% de la tensión unitaria de corte. Ya tengo esos dos valores. Pero ¿para qué he sacado esto?
porque mi rango de tensión de trabajo, o sea, la tensión de trabajo, o sea, la tensión con la que pueden trabajar mis cables tiene un rango máximo, un rango mínimo. ¿Cuál es ese rango? Pondremos acá. Por lo tanto, la tensión de trabajo debe estar entre estas dos. Puedo tomar el 60% de la tensión unitaria de corte o puedo tomar o hasta el 80% de la tensión de fluencia. Este es el rango mínimo, este es el rango máximo. Eso pues, de ahí sale nuestra tensión de trabajo Fs. Ya conocemos, pero nos especifica la pregunta armadura real. ¿Ya? ¿Por qué esta no es la real? Porque nosotros tenemos que hacer redondeos. En el momento que yo calculo el número de torones, pondremos aquí, al momento de que nosotros calculamos el número de torones, no nos va a botar pues, exacto, usa 30 torones, no. Nos va a salir 30,5, 30,4. El número de torones es igual a el área de acero dividido entre el área unitaria. ¿Ya? Entonces, si esto me sale, yo qué sé, 30,64 torones, ¿qué voy a hacer? Redondear. Puedo redondear a 30, puedo redondear a 31. Pero si yo redondeo, entonces el área de acero va a cambiar, pues. ¿Y a qué va a ser igual? Pues, despejo simplemente, vuelvo a recalcular esta área de acero y voy a poner área de acero real. ¿O cómo le dice? ¿Qué nos dice la pregunta? Armadura real. Sí, pues área de acero real. Área de acero real. Y este va a ser AS real. ¿A qué va a ser igual? Despejo de esta fórmula. El área unitaria va a pasar a multiplicar. Entonces es igual al número de torones por el área unitaria. Listo. Esto es el área de aceros reales. Hay que hacerlo así detallado. Hay que hacerlo así detallado. Eso sería este examen. Son las 11:20. ¿Dudas, consultas? Ya, creo que no. Vamos a quedar aquí entonces. El día de mañana, si Dios quiere, nos vemos a esta misma hora. Vamos a responder las preguntas de la fila B. Entonces, hasta mañana, compañeros.